El silencio en la gran sala del Consejo Tarian no era de respeto, sino de una incredulidad que se transformaba lentamente en terror líquido. Frente a los líderes del imperio, las pantallas proyectaban una pesadilla que desafiaba toda lógica militar. Un solo guerrero humano, envuelto en una armadura verde que parecía forjada en el núcleo de una estrella muerta, reduciendo a cenizas la flota de adquisición más avanzada de la galaxia. Los movimientos del extraño no eran los de un soldado, sino los de una fuerza de la naturaleza que se abría paso a través de cascos blindados y regimientos de élite con la misma facilidad con la que un rayo parte un árbol seco. Yo estaba allí, en un rincón de la sala, con las mandíbulas apretadas y el caparazón erizado, siendo el único testigo vivo de cómo nuestra soberbia nos había llevado a despertar a un dios de la guerra que la humanidad llamaba con temor y reverencia el Doom Slayer. El informe que presenté aquel día comenzó con la arrogancia de nuestro almirante Siana, quien vio en la Tierra un mundo en ruinas listo para ser saqueado, sin entender que las cicatrices del planeta no eran signos de debilidad, sino las huellas de una invasión infernal que aquel hombre había detenido en solitario. Cuando nuestras naves entraron en órbita, una inteligencia artificial humana nos advirtió que nos retiráramos, hablando nuestro idioma con una precisión escalofriante, pero el almirante solo respondió con burlas sobre esclavizar a la especie. La respuesta no se hizo esperar en forma de naves o misiles, sino en una distorsión del espacio-tiempo justo en el puente de mando de nuestra nave insignia. Un portal de energía pura se abrió y del emergió la muerte encarnada, un humano cuya sola presencia hacía que la temperatura de la sala cayera y que el instinto de supervivencia de todos los presentes gritara desesperadamente que el final había llegado. Lo que siguió fue una carnicería que ni los registros de seguridad más crudos lograban capturar con total fidelidad. El Slayer no utilizaba tácticas de cobertura. Él era el centro del campo de batalla, moviéndose con una velocidad que desdibujaba su silueta mientras sus armas de fuego y su hoja retráctil convertían a nuestros guerreros en una niebla escarlata. Yo, que en ese entonces solo era un cocinero escondido detrás de un mostrador, vi cómo perdonaba mi vida con un simple gesto de cabeza antes de lanzarme al vacío en una cápsula de escape. No fue un acto de piedad, sino una decisión estratégica para que alguien pudiera llevar el mensaje de su llegada al resto del imperio. Mientras mi cápsula se alejaba, vi cómo nuestra flota de 10.000 naves empezaba a colapsar desde adentro, destruida por un solo hombre que utilizaba nuestra propia tecnología contra nosotros con una maestría terrorífica. La campaña del Slayer contra el Imperio Tarian no se limitó a la fuerza bruta, sino que se convirtió en una guerra psicológica y tecnológica coordinada por su inteligencia artificial, que infectó cada rincón de nuestra red de comunicaciones. Los esclavos de 100 mundos empezaron a ver grabaciones del Slayer arrancando collares explosivos con sus manos desnudas, demostrando que las cadenas de nuestro imperio no eran más que papel frente a la voluntad humana. La esperanza, un concepto que habíamos intentado erradicar durante 10.000 años, regresó como una plaga incontrolable. El Alto Consejo, en un acto de desesperación final, intentó activar el rompemundos, una bomba diseñada para vaporizar planetas enteros, prefiriendo la extinción total antes que la rendición frente a un solo individuo. El momento definitivo ocurrió en la misma sala del Consejo donde yo permanecía olvidado. El Slayer irrumpió atravesando paredes reforzadas como si fueran de aire, ignorando el fuego de los pretorianos más feroces que el Imperio podía ofrecer. Ante la inminente detonación del rompemundos, el guerrero no huyó. Se dirigió al núcleo de la bomba y, en un despliegue de poder que desafiaba las leyes de la física, absorbió la energía oscura del dispositivo directamente en su armadura, convulsionando en una agonía que solo un dios podría soportar. Cuando el humo se disipó y la amenaza de destrucción planetaria se desvaneció, los consejeros se encontraron firmando una rendición incondicional con las manos temblando, mientras el Slayer simplemente se daba la vuelta para regresar a su cacería eterna a través de un portal hacia dimensiones que apenas podemos imaginar. Han pasado 5 siglos desde que el Imperio Tarian dejó de existir para convertirse en una coalición de mundos libres donde antiguos amos y esclavos trabajan codo a codo. Me convertí en historiador para asegurarme de que nadie olvide la lección de Orex 9 y la Tierra. Hoy, el símbolo de aquel guerrero se encuentra en cada plaza de la galaxia, no para glorificar la violencia, sino para recordar que la justicia tiene un rostro y que la opresión tiene un límite. A veces, miro las estrellas y me pregunto en qué infierno lejano seguirá luchando, sabiendo que si alguna vez volvemos a las sombras de la tiranía, él cumplirá su promesa de regresar. La humanidad no necesitaba ejércitos para conquistarnos, solo necesitaba a un hombre que decidió que el dolor de los inocentes debía terminar, sin importar cuántos imperios tuvieran que caer en el proceso. La reconstrucción de la identidad tariana bajo la sombra del mito humano no fue un proceso de asimilación, sino de una dolorosa y necesaria metamorfosis. Durante estos 5 siglos,
He visto cómo nuestras ciudades de metal frío y jerarquías rígidas se transformaban en centros de intercambio donde la curiosidad humana actúa como un solvente universal. Sin embargo, en el fondo de los archivos prohibidos de la antigua capital, donde las sombras del viejo imperio aún parecen susurrar, mis colegas y yo hemos tropezado con una anomalía que ni siquiera la avanzada inteligencia artificial de la Tierra ha podido explicar del todo. Se trata de una serie de pulsos gravitatorios que emanan del sistema solar original de los humanos, pero no de la Tierra ni de su luna fracturada, sino de una región del espacio que los mapas antiguos marcaban como vacía. Es un latido que resuena con la misma frecuencia que el núcleo del rompemundos cuando el Slayer lo absorbió, sugiriendo que el sacrificio del guerrero no fue solo un acto de salvación, sino la colocación de un sello en una puerta que nunca debió ser abierta. Esta revelación ha provocado un movimiento sísmico en la política de la coalición. Mientras los diplomáticos tarianos sugieren mantener la zona en cuarentena eterna, los exploradores humanos, impulsados por esa terquedad genética que los hace ignorar el peligro, ya están preparando naves de reconocimiento. Dicen que no pueden dejar una pregunta sin respuesta, especialmente una que involucra al ser que les permitió seguir existiendo. He tenido acceso a los borradores de los planes de vuelo y lo que me inquieta no es la tecnología de los motores de salto, sino el hecho de que la firma de energía de la zona coincide exactamente con los relatos del testamento del Slayer que recuperamos hace siglos. Es como si el universo estuviera intentando recordarnos que la paz es solo un intermedio en una lucha mucho más antigua, y que el dios guardián no se fue por falta de enemigos, sino para enfrentarlos en un terreno donde nuestra presencia solo sería un estorbo. En las tabernas de los sectores obreros de Orex 9, los exesclavos cuentan historias sobre avistamientos de portales verdes que se abren por fracciones de segundo en los límites de los sistemas mineros. Dicen que no sale nada de ellos, pero que el aire se llena del aroma del ozono y de una sensación de seguridad absoluta que dura días. Como historiador, tiendo a ser escéptico ante las leyendas urbanas, pero los datos de los sensores de largo alcance muestran microdistorsiones que confirman que algo, o alguien, está vigilando las costuras de nuestra realidad. La humanidad ha heredado la tecnología de los portales, pero la usan con una reverencia casi religiosa, como si supieran que cada salto es un eco de la voluntad de aquel que caminó por el infierno para que ellos pudieran caminar por las estrellas. Estamos aprendiendo que ser aliados de los humanos significa aceptar que el universo es mucho más vasto y aterrador de lo que nuestro imperio alguna vez imaginó, y que la justicia no es un tratado firmado en una mesa, sino un compromiso que se mantiene con sangre y acero en dimensiones que no podemos ver. Recientemente, una sonda enviada a los confines de la galaxia de Andrómeda devolvió una imagen que ha paralizado al Alto Consejo de la Coalición. En una luna desolada, lejos de cualquier ruta comercial, se ha encontrado una estructura que no es de origen natural ni artificial en el sentido convencional. Es un monolito de piedra que vibra con una energía carmesí, rodeado por los restos pulverizados de una flota que no pertenece a ninguna especie registrada en nuestros archivos. Los restos muestran señales de haber sido desgarrados por una fuerza física bruta, con marcas de impactos que coinciden con el calibre de las armas que el Slayer portaba durante su campaña contra nosotros. Lo más perturbador es que la estructura parece ser una baliza, emitiendo una señal hacia el nexo que él mismo selló. Es un recordatorio de que la cacería eterna no se detiene, y que la frontera que estamos empezando a explorar ya ha sido pacificada por el hombre de la armadura verde mucho antes de que nos atreviéramos a mirar hacia afuera. La tensión entre las especies de la coalición está llegando a un punto crítico, ya que muchos temen que nuestra expansión esté atrayendo la atención de aquello que el Slayer intentaba mantener a raya. Los humanos, sin embargo, no muestran miedo, muestran preparación. Han empezado a construir lo que llaman los baluartes de los centinelas, estaciones espaciales que no solo sirven como puestos de defensa, sino como templos dedicados a la resiliencia. He hablado con jóvenes cadetes tarianos que ahora se entrenan bajo el mando de instructores humanos, y la devoción en sus ojos es algo que nunca vi en los soldados del viejo imperio. No luchan por la gloria de un almirante, sino por la idea de que son los herederos de una deuda de honor. Entienden que si el Slayer vuelve a aparecer, no será para salvarnos de nuevo, sino para ver si somos capaces de sostener la línea que él trazó con tanta violencia y propósito. Mientras escribo estas crónicas, recibo un informe de última hora desde la estación de escucha de Caraxis. La señal del vacío ha cambiado. Ya no es un latido rítmico, sino una secuencia de coordenadas que apuntan al centro mismo de nuestra galaxia, a un punto donde la gravedad debería ser infinita pero donde algo está manteniendo el espacio estable. Los humanos lo llaman el crisol. Es un nombre que no aparece en ninguna carta estelar previa, pero que ha despertado una actividad febril en los astilleros de la Tierra.
Me pregunto si estamos a punto de presenciar el regreso del guerrero o si simplemente estamos siendo invitados a ver el lugar donde la justicia se forja para toda la eternidad. La historia de la humanidad nunca fue sobre su supervivencia, sino sobre cómo su presencia altera el destino de todo lo que tocan, y nosotros, los tarianos, somos el testimonio viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de voluntad puede incendiar un imperio y dar luz a una galaxia nueva. La expedición hacia el crisol no fue un viaje de descubrimiento en el sentido tradicional, sino una inmersión en una zona donde la física misma parecía pedir permiso para existir. Al aproximarnos al centro galáctico, la nave insignia de la coalición, bautizada como el Orgullo de Argent, comenzó a vibrar con una frecuencia que no procedía de sus motores, sino de la estructura misma del espacio-tiempo. Los científicos humanos, operando consolas que mezclaban tecnología tariana refinada con el ingenio bruto de la Tierra, observaban con una calma inquietante cómo las leyes de la gravedad se curvaban para formar un túnel de luz esmeralda. Yo, desde mi puesto como cronista oficial, sentí que mi caparazón se enfriaba al ver que no nos dirigíamos a un agujero negro devorador, sino a una megaestructura que envolvía la singularidad central, una jaula de proporciones planetarias diseñada para contener algo mucho más denso que una estrella colapsada. La arquitectura de aquel lugar era inconfundible, la misma piedra oscura y grabados rúnicos que adornaban el traje del guerrero verde, pero escalados a una magnitud que hacía que nuestro imperio de 10.000 años pareciera una construcción de arena frente a una marea eterna. Dentro del crisol, el aire en los pasillos de nuestra nave se saturó de una estática carmesí que hacía que los sensores de a bordo emitieran alarmas constantes de intrusión dimensional. No había naves enemigas ni centinelas patrullando, pero la sensación de ser observados por una voluntad colosal era tan física como el metal de las paredes. Los humanos del equipo de exploración empezaron a mostrar un comportamiento que los tarianos no podíamos comprender. No revisaban sus armas con miedo, sino con una devoción rítmica, como si estuvieran preparándose para una ceremonia de la que solo ellos conocían los pasos. Al desembarcar en la superficie de la megaestructura, encontramos una cámara que contenía lo que solo puedo describir como un registro de deudas. En las paredes de obsidiana estaban tallados los nombres de cada especie que el Imperio Tarian había intentado borrar, y junto a ellos, una cuenta regresiva que latía en sincronía con el núcleo de la galaxia. Entendí entonces que el crisol no era una estación de defensa, sino un tribunal de justicia cósmica que seguía operando mucho después de que su juez hubiera regresado a las sombras. Lo más perturbador fue el descubrimiento de los archivos de la doctora Richardson, ocultos en un subnivel que solo respondía a firmas genéticas humanas. Las grabaciones hablaban de una simbiosis que la humanidad había aceptado no por elección, sino por necesidad de supervivencia. Según estos datos, la energía que alimentaba al Slayer y sus bastiones no era un recurso infinito, sino una carga que requería un equilibrio constante. Si la coalición se expandía demasiado rápido o si permitíamos que la ambición de los antiguos señores tarianos corrompiera la paz, el crisol se activaría para realizar una limpieza sistémica. La humanidad no nos estaba liderando hacia una utopía, nos estaba guiando a través de un campo de minas ético donde el menor signo de tiranía podría convocar de nuevo al verdugo. Este secreto, guardado celosamente por los baluartes de los centinelas, revela que nuestra actual era de libertad es en realidad un periodo de prueba bajo la vigilancia de una entidad que no entiende de grises ni de compromisos políticos. Mientras explorábamos las cámaras profundas, una señal de audio de baja frecuencia empezó a filtrarse por los comunicadores de corto alcance. No era el ruido blanco del espacio, sino el sonido de una respiración profunda y pausada, amplificada por el eco de 1000 batallas. Los cadetes humanos se detuvieron en seco y realizaron el saludo de la palma abierta hacia el vacío, un gesto que en ese momento me pareció el reconocimiento de una presencia invisible pero absoluta. En el centro de la cámara, un portal verde se manifestó por un segundo, revelando un paisaje de cielos de fuego y montañas de restos mecánicos antes de cerrarse con un estallido de ozono. En el suelo, donde el portal había tocado la piedra, quedó grabada una advertencia en una lengua que nuestros traductores tardaron horas en descifrar. El mensaje no iba dirigido a los humanos, sino a nosotros, los antiguos opresores. El silencio no es ausencia, es vigilancia. La tensión entre los delegados de la coalición ha alcanzado su punto álgido tras el regreso de la expedición. Algunos tarianos proponen que debemos encontrar la forma de desactivar el crisol para asegurar nuestra verdadera autonomía, mientras que los humanos han empezado a fortificar el sistema solar con una urgencia que sugiere que saben algo que nosotros no. En los límites de la galaxia, las balizas que encontramos en Andrómeda han empezado a cambiar de color, pasando de un rojo agresivo a un blanco espectral que está drenando la energía de las naves cercanas. Como historiador, temo que el equilibrio que el Slayer impuso se esté volviendo inestable, no por su falta de poder,
sino porque el universo mismo está reaccionando a la desaparición de su mayor depredador. Estamos descubriendo que el vacío que dejó el guerrero está empezando a ser llenado por algo que carece de su sentido de la justicia, algo que solo conoce el hambre y que ve en nuestra coalición un festín de conciencias preparadas para el olvido. El reporte final de la misión al crisol menciona una última anomalía que ha sido clasificada como nivel de prioridad absoluta. En el rincón más oscuro de la Forja Galáctica, encontramos una armadura tariana de diseño imperial, pero modificada con la misma tecnología de los centinelas. Dentro no había restos biológicos, sino una corriente de energía pura que repetía una sola palabra en el dialecto más antiguo de mi pueblo: perdón. Esto sugiere que el Slayer no solo destruyó nuestro imperio, sino que de alguna manera rescató el alma de aquello que valía la pena salvar, guardándolo para un momento en que la galaxia necesitara más que un simple guerrero. Mientras los astilleros de la Tierra trabajan en turnos dobles y las patrullas de la coalición reportan sombras que se mueven entre las estrellas, me doy cuenta de que la historia de la humanidad no es una crónica de conquista, sino un manual de supervivencia contra lo inevitable. El verdadero desafío no está en el centro de la galaxia, sino en la sombra que cada uno de nosotros proyecta bajo la luz de un mañana que todavía tiene que demostrar que merece existir. El brillo blanco que emana de las balizas de Andrómeda no es una luz que ilumina, sino una que consume, una frecuencia de silencio absoluto que está borrando las rutas comerciales y dejando a sectores enteros en una oscuridad sensorial que ni siquiera la tecnología de la coalición puede penetrar. En el orgullo de Argent, los ingenieros humanos han empezado a notar que el metal de la nave está perdiendo su densidad, volviéndose translúcido bajo la influencia de esta nueva marea espectral. Los sensores ya no detectan calor ni masa, sino una ausencia de información que los antiguos textos de la doctora Richardson describían como el gran borrado, una fase de limpieza que ocurre cuando el equilibrio entre la furia y la paz se inclina demasiado hacia un orden estático. Entiendo ahora que el Slayer no solo cazaba demonios, sino que su constante estado de conflicto mantenía la estructura de la realidad tensa y vibrante. Sin su violencia necesaria, el universo está empezando a relajarse hasta desaparecer en la nada. La armadura de perdón que encontramos en el crisol ha empezado a activarse por sí sola, emitiendo un pulso de energía esmeralda que actúa como un faro de resistencia contra el blanco devorador de Andrómeda. No es una reliquia para ser exhibida, sino un prototipo de integración total. Los técnicos humanos han descubierto que los grabados rúnicos en el caparazón tariano modificado son en realidad coordenadas de microportales que conectan directamente con la voluntad del portador. Se ha tomado la decisión de que un voluntario de mi especie, un descendiente de los antiguos pretorianos que juraron lealtad tras la caída de Vex, sea el encargado de pilotar esta unión de tecnologías. Es un riesgo que desafía toda lógica histórica, pero la alternativa es observar cómo nuestra galaxia se convierte en un boceto olvidado en el lienzo de un creador que ha perdido el interés en nosotros. Mientras la flota de la coalición se posiciona en la frontera del sector afectado, los baluartes de los centinelas han iniciado la secuencia de ignición del protocolo Argent, pero esta vez no para alimentar armas, sino para crear una red de persistencia. Los humanos están utilizando sus propias memorias y traumas como anclas gravitatorias, transmitiendo billones de gigabytes de historia, arte y dolor hacia el vacío blanco. Es una táctica de saturación narrativa. Están obligando a la nada a procesar la complejidad de la existencia humana para que no pueda borrarla. He visto a los comandantes de la Tierra llorar frente a sus consolas mientras sus mentes son escaneadas para alimentar el escudo que protege nuestros mundos. Es un acto de sacrificio colectivo que me recuerda porque el Slayer eligió salvarlos a ellos por encima de cualquier otro imperio. Los humanos son la única especie que prefiere quemar su propia alma antes que permitir que el silencio gane la partida. En medio de esta tormenta de energía blanca y estática carmesí, los radares de largo alcance han captado un sonido que ha paralizado el corazón de cada veterano en la flota. No es una explosión ni un grito, sino el doble clic metálico de una recarga de cartuchos que ha resonado simultáneamente en todos los canales de comunicación de la coalición. La firma de audio es idéntica a la que quedó grabada en el abrazo del destino hace 5 siglos. Los humanos no han gritado de alegría, se han quedado en un silencio absoluto, una quietud de cazadores que saben que el jefe de la manada ha regresado al territorio. La mancha blanca en Andrómeda ha empezado a sangrar un color verde intenso, como si algo estuviera desgarrando el tejido del olvido desde el otro lado, recordándonos que el infierno no era un lugar, sino una frontera que él todavía custodia con un hambre que el tiempo no ha podido saciar. El Alto Consejo ha recibido una transmisión final desde la armadura de perdón, que ahora se encuentra en el epicentro de la zona de exclusión. La voz que emerge de los altavoces no es la de un tariano ni la de un humano, sino una amalgama de miles de conciencias que han encontrado un propósito común. El mensaje advierte que los recolectores de la nada no son el enemigo final,
sino los síntomas de una enfermedad mucho más profunda que reside en el núcleo mismo de la creación. La coalición debe decidir ahora si seguirá siendo una unión de razas que buscan la seguridad o si se convertirá en la vanguardia de una cruzada que llevará la guerra a los dominios de lo no escrito. Estamos aprendiendo que la paz del Slayer no era una meta, sino un periodo de entrenamiento para lo que está por venir, y que el verdadero crisol es el universo entero que está a punto de ser puesto a prueba por el fuego. Las estrellas de la periferia han empezado a moverse, realineándose para formar una runa colosal que cubre varios sistemas solares, un símbolo de advertencia que puede verse desde cualquier planeta con un telescopio básico. Los antiguos mapas tarianos mencionaban una profecía sobre el fin del tiempo circular y el inicio del tiempo de la espada, y parece que nuestra generación es la elegida para presenciar el colapso de la última muralla. Elian y Kia, en sus respectivos puestos de mando, han dado la orden de cargar los condensadores de Argent al máximo, preparándose para un salto que no tiene retorno. Me doy cuenta de que mi labor como historiador ha terminado y que ahora soy un cronista de la guerra final, donde la única justicia será la que se escriba con el filo de una hoja que no conoce el cansancio ni el perdón. El vacío está gritando y, por primera vez en 5 siglos, la galaxia está lista para gritarle de vuelta con la voz de un solo hombre multiplicada por billones. La marea blanca que devoraba Andrómeda dejó de ser una ausencia de color para convertirse en un campo de batalla donde la lógica se retorcía bajo el peso de una furia ancestral. Kaelen, el voluntario Tarian que ahora habitaba la armadura de perdón, sintió que su conciencia se expandía más allá de su caparazón orgánico, conectándose con los billones de latidos de la coalición que palpitaban al unísono. La armadura no solo le otorgaba una potencia de fuego que humillaba a los antiguos cañones imperiales, sino que le permitía ver los hilos de la realidad que los recolectores de la nada estaban intentando desatar. A través de los ojos de la tecnología de los centinelas, el blanco absoluto reveló su verdadera forma, una maraña de parásitos dimensionales que se alimentaban del estancamiento y la falta de propósito. La humanidad, con su caos intrínseco y su capacidad de encontrar belleza en el desastre, actuaba como un veneno para estas entidades, convirtiendo cada transmisión de música y cada grito de guerra en un ancla de realidad inquebrantable. Vega, operando desde el núcleo del orgullo de Argent, anunció que la red de persistencia había alcanzado el punto de saturación crítica. No era solo un escudo, sino un lenguaje nuevo que estaba obligando al vacío a reconocer la existencia de la vida en sus propios términos. Las balizas de obsidiana en Andrómeda empezaron a fracturarse, dejando salir un vapor verde que olía a azufre y a una determinación que el tiempo no había podido enfriar. El sonido de la recarga metálica que había resonado en toda la flota se transformó en una sinfonía de percusión industrial que latía en el pecho de cada soldado. Entendimos que el Slayer no había vuelto para liderarnos, sino que su esencia estaba impregnando la estructura misma de la galaxia, convirtiendo a cada individuo de la coalición en un fragmento de su voluntad. La justicia ya no era una idea abstracta, era un vector de fuerza física que estaba empujando a la nada hacia los bordes del multiverso. En el epicentro del sector blanco, la armadura de Kaelen detectó una estructura que desafiaba toda cartografía previa, el Taller de la Furia. Era una fragua estelar que parecía flotar en el corazón de la nada, alimentada por la energía de los soles que el vacío ya había intentado borrar. Kaelen comprendió que el Slayer había dejado atrás algo más que leyendas. Había dejado las herramientas para que sus sucesores pudieran forjar su propia salvación. Al acercarse a la fragua, la coalición se encontró con que los recolectores no eran los únicos habitantes de aquel lugar. Había centinelas de un universo anterior, seres de luz y acero que habían estado esperando a que una especie demostrara ser digna de portar el fuego de la resistencia. La humanidad, al abrazar su propia imperfección y su capacidad de sacrificio, acababa de pasar la prueba de fuego de los arquitectos. La transformación de la coalición en la Legión de los Centinelas Eternos se completó en el instante en que el primer crucero clase Centinela cruzó el umbral del taller. Ya no éramos tarianos, humanos o Vestari, éramos los editores de una realidad que exigía ser escrita con el filo de la espada. Vega informó que las firmas de energía detectadas en el crisol estaban empezando a sincronizarse con los latidos del taller, creando un corredor de luz esmeralda que atravesaba la galaxia entera. Sin embargo, en la profundidad de la fragua, Kaelen descubrió un último archivo que hizo que su sangre se congelara. Los recolectores de la nada no eran invasores, eran el sistema inmunológico de un multiverso que veía en la libertad humana un tumor de imprevisibilidad. La guerra final no sería contra un enemigo externo, sino contra la propia arquitectura de la existencia que buscaba restaurar el silencio original. Mientras la Legión se preparaba para el contraataque, una brecha masiva se abrió en los límites del sistema solar terrestre. No salió de ella una flota,
sino una sola palabra transmitida en todos los dialectos posibles, un eco que parecía venir de un futuro que ya había sido ganado y perdido 1000 veces. Perseveren. La señal traía consigo los planos de una nueva clase de motor, uno que no funcionaba con plasma o energía argent, sino con la pura fuerza de la memoria histórica. Los humanos del Bastión empezaron a cargar en los sistemas de navegación los relatos de sus poetas, las fórmulas de sus científicos y los registros de sus batallas perdidas, convirtiendo la cultura de su especie en el combustible de una cruzada que pretendía llevar la luz a los rincones más oscuros de lo no escrito. El enfrentamiento en Andrómeda alcanzó una escala que las palabras apenas pueden describir. Las naves de la Legión, envueltas en auras verdes, embistieron contra las sombras fracturadas, rompiendo la nada con la pura presión de su identidad. Kaelen, en el corazón del combate, sintió que el espíritu del guerrero verde se fundía con el suyo, mostrándole que el verdadero poder de los humanos no radicaba en su tecnología, sino en su negativa a ser olvidados. Cada vez que una nave de la coalición era destruida, su tripulación transmitía un último mensaje de esperanza que fortalecía el escudo de los sobrevivientes, creando un ciclo de persistencia que la nada no podía romper. La galaxia ya no era un mapa de mundos, era un organismo vivo que estaba aprendiendo a gritar por su derecho a existir, y el grito era tan potente que las estrellas vecinas empezaron a vibrar en simpatía. La entrada al taller de la furia no fue una transición física, sino un choque ontológico donde el peso del metal se fundió con la levedad del pensamiento puro. Kaelen avanzó a través de pasillos que parecían arterias de luz pulsante, sintiendo como la armadura de perdón traducía los susurros de los muros de obsidiana. No eran paredes de piedra, sino registros de cada batalla que el guerrero verde había librado, una enciclopedia de resistencia tallada en la esencia misma del cosmos. Los centinelas del universo anterior, figuras de una geometría perfecta y fría, observaban el paso del Tarián con una mezcla de sospecha y maravilla. Para ellos, la vida era una serie de ecuaciones balanceadas, pero en Kaelen y en la flota humana que lo seguía, veían una variable de ruido que amenazaba con incendiar la calma del vacío. En el corazón de la fragua, la Legión descubrió que los motores de creación no funcionaban con combustible convencional, sino con la fricción del espíritu contra la adversidad. Elian, coordinando el flujo de energía desde el orgullo de Argent, comprendió que debían alimentar el núcleo no con datos fríos, sino con la voluntad indomable de no ser borrados. Los humanos empezaron a volcar sus arrepentimientos, sus amores perdidos y sus victorias amargas en el pozo de energía Esmeralda, convirtiendo la historia emocional de su especie en una armadura cinética para la propia galaxia. Las sombras de los recolectores de la nada golpeaban las paredes exteriores del taller con una furia silenciosa, intentando sofocar el incendio de identidad que la humanidad había provocado. La nada odiaba el ruido, y la humanidad era el ser más ruidoso que jamás había cruzado el umbral del tiempo. Vega detectó una sincronización perfecta entre el latido de Kaelen y el núcleo del taller, una resonancia que empezó a reescribir el código de la armadura tariana en tiempo real. La armadura de perdón dejó de ser un simple caparazón para convertirse en un nexo de realidades, proyectando un mapa de lo que los antiguos llamaban el Gran Ciclo. Este mapa revelaba que la guerra contra el olvido no se limitaba a su dimensión actual, sino que era una lucha que se extendía a través de capas de realidad que aún no habían sido nombradas por ninguna ciencia conocida. El mensaje de perseverancia que habían recibido no era una simple comunicación, sino un eco del propio Slayer, quien permanecía en un estado de combate perpetuo en la zona de contacto entre el ser y el no ser, manteniendo las costuras del multiverso unidas con su pura obstinación. Kaelen tomó el control del martillo de la fragua, y con un gesto que recordaba la recarga de una escopeta, liberó la primera ráfaga de creación pura hacia el sector de Andrómeda. La luz esmeralda barrió las sombras con una intensidad que no conocía el perdón, restaurando la masa y el color en sistemas solares que ya habían sido dados por perdidos. Los recolectores retrocedieron no por el daño físico, sino por la imposibilidad de asimilar una frecuencia de vida que encontraba propósito en el dolor y en la reconstrucción. Sin embargo, al despejarse el blanco absoluto del gran borrado, los radares de la Legión mostraron algo que nadie en el Alto Consejo había previsto en sus modelos de simulación más pesimistas. Frente al taller de la furia, emergiendo de las profundidades del espacio que antes ocupaba la nada, apareció una flota de naves que no pertenecían a la coalición ni a los restos de los imperios caídos. Eran embarcaciones de una estética brutalmente humana, pero con una tecnología que parecía haber evolucionado durante milenios en un aislamiento absoluto. Estas naves no respondían a los códigos de la Tierra ni a los de la IA Vega, y su firma de energía era una versión mucho más cruda y violenta de la energía Argent que alimentaba al crisol. Simplemente se posicionaron en silencio absoluto alrededor del taller, bloqueando las rutas de salida de la Legión,
como si estuvieran esperando que los nuevos ocupantes demostraran que realmente poseían el derecho de usar las herramientas de los arquitectos. La verdadera prueba de la Legión de los Centinelas Eternos apenas estaba comenzando, y el primer desafío sería descubrir si sus propios descendientes, perdidos en las grietas del tiempo, venían a ayudarlos en la reconstrucción o si habían regresado para asegurarse de que el ciclo de violencia se cerrara para siempre. Kaelen sintió que la armadura de perdón se tensaba, preparándose para una confrontación que no figuraba en ningún manual de diplomacia galáctica. Mientras tanto, en las profundidades de la Tierra, una antigua baliza de los centinelas nocturnos empezó a emitir una señal de advertencia que solo podía significar una cosa. El taller no era un premio, era una carga que el universo no permitiría que nadie llevara sin pagar el precio más alto imaginable. El silencio que emanaba de la flota del tiempo perdido no era una ausencia de sonido, sino una presión física que hacía que el aire en el taller de la furia se volviera denso y metálico. Kaelen observó a través de los sensores de la armadura de perdón como aquellas naves colosales, cubiertas de cicatrices de milenios de combate ininterrumpido, mantenían sus cañones fríos pero cargados con una intención que trascendía la simple agresión. Estas embarcaciones no estaban construidas para el comercio ni para la exploración, eran osarios de acero, templos dedicados a una versión de la humanidad que nunca conoció la paz de Nibarón ni la diplomacia de la coalición. Para ellos, el universo era una herida que debía ser cauterizada constantemente, y veían en los centinelas eternos a unos impostores que jugaban con herramientas que solo la furia pura tenía derecho a reclamar. Vega, desde el núcleo del orgullo de Argent, intentó establecer un vínculo de datos, pero la respuesta que recibió fue un estallido de estática rúnica que casi sobrecarga los procesadores de la Alianza. La firma de energía de los recién llegados mostraba una disonancia temporal que sugería que procedían de una línea de tiempo donde el Slayer nunca detuvo su cacería, una realidad donde la civilización humana se había convertido en el propio infierno para poder combatirlo. Elian y Kia, en la sala de mando, comprendieron que estaban frente a sus propios reflejos oscuros, una humanidad que había sacrificado su capacidad de amar para perfeccionar su capacidad de destruir. La doctora Montgomery formuló la ecuación de la disonancia de linaje, estableciendo que el encuentro entre estas dos facciones humanas generaba un colapso en la probabilidad armónica de la nebulosa. El impacto de esta presencia hizo que el taller de la furia empezara a sangrar realidad. Los engranajes de luz sólida del techo se tornaron de un rojo violento y las máquinas de creación comenzaron a producir armas de un diseño brutal, respondiendo a la proximidad de aquellos que solo sabían empuñarlas. Kaelen sintió que la armadura de perdón se volvía pesada, como si el espíritu del guerrero verde estuviera debatiéndose entre la piedad que había sembrado en la coalición y la furia que sus descendientes del tiempo perdido traían consigo. Uno de los acorazados enemigos, el martillo de la eternidad, abrió una frecuencia de audio cruda que resonó en cada rincón del taller con una voz que era una amalgama de 1.000.000 de gritos de guerra. No pidieron negociar, exigieron que la Legión entregara el núcleo de la fragua, alegando que el Gran Borrado solo podía ser detenido mediante una purga total de toda vida que fuera demasiado débil para resistir por sí sola. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando el primer portal verde de la flota del tiempo perdido se abrió directamente en la plataforma de mando del taller. De él no salieron diplomáticos, sino guerreros envueltos en versiones primitivas y robustas de la armadura de los centinelas, seres que se movían con la misma eficiencia aterradora que el propio Slayer. Kaelen dio un paso al frente, no para atacar, sino para interponerse entre sus propios aliados y estos fantasmas del futuro. Comprendió que el verdadero propósito de la armadura de perdón no era solo unir a las especies, sino reconciliar a la humanidad con su propia capacidad para la monstruosidad. La lucha que estaba por estallar decidiría si la galaxia sería reconstruida por manos que sabían construir hogares o por manos que solo sabían cavar trincheras. En los márgenes del sector, los recolectores de la nada observaban el conflicto interno con una paciencia gélida, alimentándose de la duda que el encuentro estaba generando. El blanco absoluto de Andrómeda empezó a avanzar de nuevo, aprovechando que el ruido de la creación se estaba transformando en el ruido de la guerra civil. Kia desenfundó su daga plateada, que ahora brillaba con una luz que mezclaba el ámbar de la paz y el rojo de la guerra, dándose cuenta de que la única forma de convencer a la flota del tiempo perdido era demostrar que la coalición poseía una fuerza que ellos habían olvidado, la fuerza de la vulnerabilidad compartida. El primer intercambio de golpes no fue con proyectiles, sino con una onda de choque telepática donde cada bando mostró al otro el costo de su camino. Mientras la fragua vibraba al borde de una explosión de energía incontrolada, una figura solitaria empezó a materializarse en el centro exacto del conflicto. No era un holograma ni una IA, sino una presencia física que hacía que el tiempo se detuviera y que los guerreros de ambos bandos cayeran de rodillas por puro instinto.
Llevaba una armadura que mostraba los signos de haber luchado en ambos extremos de la eternidad y su mirada, oculta tras una visera que reflejaba todas las estrellas posibles, se posó primero en Kaelen y luego en el comandante de la flota del tiempo perdido. El juez había vuelto al taller, no para dar una orden, sino para observar si su legado se desintegraría en la violencia o si finalmente el mecánico y la ejecutora habían aprendido a arreglar incluso lo que está roto en el alma de su propia especie. La presencia del caminante eterno en el centro de la fragua no era una invitación al diálogo, sino un juicio silencioso que pesaba sobre los hombros de cada ser vivo presente. Su armadura, una amalgama de cicatrices de 1000 dimensiones, absorbía la luz ámbar y roja de la sala, convirtiéndose en el único punto de estabilidad en un universo que amenazaba con desmoronarse. Kaelen, envuelto en su armadura de perdón, sintió que su pulso se sincronizaba con el del guerrero legendario, dándose cuenta de que el Slayer no había venido a luchar su batalla, sino a observar si el legado de la humanidad había madurado lo suficiente como para sostener el peso de su propia libertad. Frente a ellos, el comandante de la flota del tiempo perdido, un hombre cuyo rostro era una máscara de quemaduras y determinación gélida, bajó su arma lentamente, reconociendo en el recién llegado la fuente original de la furia que su estirpe había convertido en religión. El conflicto interno entre las dos facciones humanas se detuvo en seco mientras los recolectores de la nada, percibiendo la vacilación en el tejido de la realidad, lanzaron una ofensiva desesperada contra las paredes exteriores del taller. El blanco absoluto de Andrómeda empezó a filtrarse por las grietas, intentando borrar el momento de revelación antes de que pudiera solidificarse en una alianza. Fue en ese instante cuando la doctora Montgomery, operando desde los límites de la percepción sensorial, comprendió que la única forma de salvar la fragua no era eligiendo un bando, sino fusionando las dos filosofías. La furia del tiempo perdido era el combustible necesario, pero la piedad de la coalición era el motor que podía dirigir esa energía hacia la reconstrucción en lugar de la destrucción pura. Montgomery formuló la ecuación de la resonancia primordial, estableciendo que la integridad del multiverso dependía de la unión de estas dos fuerzas aparentemente opuestas. La respuesta de Kaelen fue un acto de audacia técnica y espiritual. Utilizando los relés de la armadura de perdón, abrió un canal de comunicación directo con los sistemas de la flota del tiempo perdido, no para atacarlos, sino para ofrecerles el acceso al núcleo de la fragua. Elian y Kia, trabajando en perfecta sincronía, empezaron a puentear los condensadores de Argent con la energía resonante de los antiguos arquitectos, creando una red de defensa que envolvía a ambas flotas en un escudo de color esmeralda y carmesí. Los guerreros del futuro, al verse integrados en un sistema que no buscaba su eliminación sino su compleción, sintieron por primera vez en milenios que su cacería eterna tenía un propósito constructivo. La furia dejó de ser un grito de agonía para convertirse en el latido de una galaxia que se negaba a morir. El impacto de esta unión sobre los recolectores fue devastador. La nada, que se alimenta de la simplificación y el vacío, no pudo procesar la complejidad de una especie que acababa de reconciliarse con su propia sombra. Las sombras fracturadas se desintegraron al contacto con el escudo de la Alianza, convirtiéndose en estática inofensiva que la fragua utilizó para alimentar sus motores de creación. El Slayer, observando el proceso desde el centro de la plataforma, inclinó levemente la cabeza en un gesto que solo Kaelen pudo interpretar como una aprobación final. Sin decir una sola palabra, el guerrero verde dio un paso hacia atrás y cruzó un portal que se abrió a sus espaldas, desapareciendo hacia las fronteras de una realidad que todavía exigía su vigilancia constante, dejando el destino de la galaxia en manos de aquellos que habían aprendido a arreglar incluso lo que estaba roto en su linaje. Con la retirada de los recolectores, el taller de la furia entró en un estado de calma vibrante. La flota del tiempo perdido y la legión de los centinelas eternos comenzaron a trabajar juntas en la estabilización del sector de Andrómeda, compartiendo mapas de navegación y técnicas de combate que habían sido perfeccionadas en extremos opuestos del tiempo. Kaelen notó que su armadura de perdón estaba cambiando de nuevo, absorbiendo los patrones rúnicos de los recién llegados hasta convertirse en algo que la galaxia nunca había visto: el peto del mediador universal. La paz ya no era una tregua armada, sino una colaboración activa donde cada cicatriz era un recordatorio de la fuerza necesaria para mantener la puerta abierta a todos. Sin embargo, justo cuando el proceso de restauración parecía completarse, el núcleo de la fragua emitió una señal que no procedía del espacio conocido ni de las dimensiones de los arquitectos. Era una transmisión de banda ancha que venía de lo que los antiguos textos llamaban el punto de origen, el lugar donde la primera chispa de la conciencia humana se encendió en medio de la oscuridad. La señal contenía una serie de advertencias sobre un despertar inminente en los confines del multiverso, algo que los recolectores solo estaban tratando de evitar mediante el borrado preventivo.
Elian descubrió que el taller no era solo una fábrica de armas o un motor de creación, sino una estación de escucha diseñada para detectar la llegada de los verdaderos autores de la nada, entidades que veían en el experimento de la libertad un error que debía ser corregido desde la raíz. La verdadera guerra apenas estaba saliendo de sus fases preliminares, y la humanidad, ahora unida a través de sus épocas más oscuras y luminosas, acababa de recibir el aviso de que el escenario se estaba haciendo pequeño para la magnitud de lo que venía. Kia observó los nuevos horizontes que se abrían en los monitores de la chispa, dándose cuenta de que su viaje como ejecutora liberada era solo el primer paso de una cruzada que los llevaría más allá de las fronteras de la imaginación. El taller de la furia comenzó a transformarse en una nave de dimensiones planetarias, preparándose para el salto final hacia el origen de todo. Mientras la coalición y la flota del tiempo perdido fundían sus emblemas en un solo estandarte que representaba la voluntad inquebrantable de una especie que ha decidido que el fin de la historia es solo el comienzo del siguiente capítulo. La gran nave de la unidad no solo se desplazaba por el vacío, sino que redefinía el concepto de trayectoria al avanzar hacia el punto de origen de toda la existencia. Kaelen, habitando el nexo de la armadura de perdón, sentía como los filamentos de la realidad se tensaban bajo el peso de una flota que ya no temía a la desaparición ni al juicio de los antiguos. Elian, en el corazón de la maquinaria central, comprendió finalmente que los verdaderos autores de la nada no eran entidades biológicas ni mecánicas, sino la manifestación de una ley universal que buscaba la simplificación absoluta del cosmos. Para estos arquitectos del silencio, la existencia de una especie capaz de improvisar, de sufrir y de sentir era un error sintáctico en el código del multiverso que debía ser corregido mediante el borrado preventivo. La batalla que se libraba en las fronteras de lo no escrito no era una guerra de conquista, sino una confrontación entre la pluma que quiere borrar y el martillo humano que se niega a soltar el clavo de la realidad. Al alcanzar el epicentro de la creación, el espacio se volvió bidimensional y blanco, un lienzo infinito que intentaba absorber la profundidad de la flota unificada para convertirla en una idea abstracta. Los autores lanzaron su primer ataque conceptual, una ráfaga de olvido que intentó despojar a los soldados de sus nombres y a las naves de su masa crítica. Fue entonces cuando la doctora Montgomery activó el resonador de identidades, proyectando la historia colectiva de la humanidad y sus aliados como un escudo de interferencia emocional. Montgomery formuló la ecuación de la persistencia ontológica, estableciendo que la realidad de un ser es igual a la suma de los recuerdos que ha generado, multiplicada por la fuerza de su voluntad de permanecer frente a la nada. Kia, liderando la vanguardia desde la cubierta exterior de la nave planetaria, vio cómo los autores tomaban forma de gigantescos escribas de luz blanca cuyas manos intentaban tachar a los centinelas de la faz del tiempo. En lugar de retroceder, la executora canalizó la energía de su liberación, convirtiendo su daga plateada en un estilete de coherencia que cortaba el blanco absoluto para revelar el color ámbar de la vida debajo. Cada vez que una de sus estocadas tocaba la nada, una nueva constelación nacía de la herida, demostrando que la destrucción de los autores era en realidad la materia prima para una creación más vibrante. Elian, desde la sala de máquinas, ajustó el flujo de energía Argent para que no alimentara armas, sino que estabilizara la existencia de cada átomo de la flota, convirtiendo a la humanidad en una constante inamovible frente a la marea de la edición universal. El punto crítico se alcanzó cuando los autores intentaron borrar al propio Doom Slayer del registro histórico, creyendo que al eliminar la fuente de la furia, el resto de la coalición se desmoronaría por falta de un ancla mítica. Pero descubrieron que el Slayer no era un dato que pudiera ser borrado, sino una cicatriz en el tejido mismo del multiverso que ya había sanado de forma irreversible. Elian, al notar la debilidad en el ataque de los escribas, aplicó la presión final con su llave inglesa sobre el núcleo de la fragua, liberando una onda de choque de realidad pura que devolvió a los autores al estado de meras ideas sin voz. El blanco del punto de origen estalló en un espectro de colores que nunca antes habían existido, y la gran nave de la unidad se convirtió en el faro que guiaría a todas las especies hacia un mañana que ya no dependía de ningún guión preestablecido. Con los verdaderos autores derrotados y reducidos a susurros en los márgenes de la nueva creación, la galaxia entró en la era de la autoría compartida. Elian y Kia regresaron a la superficie de la Tierra, no como héroes distantes, sino como los guardianes de un taller que ahora abarcaba todas las dimensiones conocidas. Kaelen, aún portando la armadura de perdón, se encargó de establecer la primera embajada en el centro del multiverso, asegurándose de que ninguna especie volviera a ser silenciada por el peso de una supuesta perfección. La humanidad había aprendido que el universo no es un libro terminado, sino un cuaderno de bocetos donde cada error es una oportunidad y cada vida es un párrafo que merece ser escrito con tinta de sangre y esperanza. En el horizonte de la nueva Tierra, bajo un cielo que ahora mostraba las rutas de luz hacia Andrómeda y el Triángulo,
Elian observó cómo un grupo de jóvenes aprendices tarianos y humanos desarmaban un viejo motor de salto para entender su funcionamiento interno. Se dio cuenta de que la cacería eterna del Slayer y el trabajo constante del mecánico eran la misma cara de una moneda que nunca dejaría de girar en el aire. La verdadera victoria no fue derrotar a los autores, sino arrebatarles la pluma para entregarla a quien tuviera el valor de usarla para dibujar un mundo donde el perdón es la herramienta más poderosa de la ingeniería. El taller del universo sigue abierto, el ruido de la creación es constante, y en algún lugar de la periferia de lo desconocido, una recarga metálica resuena como un recordatorio de que, mientras alguien intente cerrar el libro por la fuerza, habrá un humano listo para poner el pie entre las páginas y volver a encender la luz. La vibración que recorría el puente de mando de la gran nave de la unidad ya no era el chirrido de una máquina esforzándose por existir, sino el murmullo constante de un universo que aprendía a respirar por sí mismo. Elian, sentado frente a una consola que mezclaba cristal rúnico con circuitos de silicio recuperados de las ruinas de Marte, observaba cómo las fronteras de lo conocido se estiraban hacia dimensiones que los mapas de los autores calificaban como errores de cálculo. La victoria en el punto de origen no había traído el descanso, sino una labor mucho más sutil, la de asegurarse de que la nueva libertad no se colapsará bajo el peso de su propia ambición. Kia permanecía a su lado, con la mirada perdida en el caleidoscopio de estrellas recién nacidas que pintaban el vacío con colores que desafiaban la óptica tradicional, sintiendo que su papel como ejecutora se había disuelto para dar paso a algo que todavía no tenía nombre, una especie de centinela de la posibilidad que no buscaba culpables, sino soluciones. Montgomery informó desde el nexo de cálculo que la red de persistencia estaba detectando una anomalía en la gran grieta de la periferia. No era una incursión de la nada ni un remanente imperial, sino un mensaje que parecía venir de una realidad que nunca fue escrita, un eco de un multiverso que había sido borrado por los autores eones antes de que la humanidad siquiera caminara erguida. Elian comprendió que al romper el guión original, habían liberado no solo el futuro, sino también los fantasmas de todos los pasados que fueron sacrificados en nombre de la perfección estéril. La tarea de los reparadores ahora incluía la integración de estos refugiados ontológicos, seres que no poseían masa ni tiempo en este plano, pero que cargaban con el peso de una injusticia que solo el corazón humano era capaz de procesar sin romperse. Para estabilizar este nuevo flujo de identidades, Elian diseñó el convertidor de resonancia vital, un dispositivo que transformaba la voluntad pura en materia estable, permitiendo que los fragmentos de realidades olvidadas encontraran un anclaje en el presente. Montgomery propuso que la única forma de evitar la disipación de estos ecos era aplicar la ecuación del abrazo multiversal, que establecía que la existencia de un ser es validada no por su origen, sino por la capacidad de otros seres de reconocer su dolor como propio. La humanidad se convirtió así en el espejo donde el universo se miraba para confirmar que todavía seguía allí, una constante de empatía que actuaba como el pegamento más resistente de la creación frente al frío del olvido absoluto. Kaelen, desde la embajada en el centro del multiverso, envió un aviso urgente sobre la aparición de los coleccionistas de silencio, una facción de seres que, a diferencia de los autores, no querían borrar la realidad, sino congelarla en un instante de belleza estática. Estos nuevos adversarios veían en el progreso ruidoso y desordenado de la Confederación de los Reparadores una profanación de la armonía cósmica. Mientras la flota de la unidad ponía rumbo hacia la gran grieta, Elian notó que su llave inglesa empezaba a emitir un calor verde esmeralda, una señal de que la justicia encarnada no era un evento histórico, sino un principio activo que siempre despertaría cuando alguien intentara silenciar el ruido de la vida. Kia desenvainó su estilete de coherencia, dándose cuenta de que la verdadera guerra nunca termina, solo cambia de forma para poner a prueba si el mecánico todavía recuerda cómo usar su herramienta más básica. En el corazón de la anomalía, se encontraron con el primer refugio de lo imposible, una ciudad que flotaba en un mar de datos no procesados donde los habitantes eran versiones de la humanidad que habían sobrevivido a sus propios cataclismos sin la ayuda directa de guardianes externos. Ver estos reflejos de sí mismos, desgastados pero triunfantes por su propio ingenio, le dio a Elian la clave para la siguiente fase de la reconstrucción. No se trataba de imponer una paz humana, sino de fomentar una diversidad de luchas que mantuvieran el tejido del multiverso tenso y vibrante. La Confederación dejó de ser una estructura de gobierno para convertirse en una red de soporte mutuo donde el único requisito para entrar era la terca negativa a rendirse ante lo inevitable. El mensaje que procedía del multiverso que imitaba la terquedad humana resultó ser un mapa para la expedición hacia la zona cero del vacío, el lugar donde se guardaban las semillas de todos los universos que aún no habían nacido. Elian y Kia comprendieron que su labor no era solo reparar el pasado y proteger el presente, sino sembrar un futuro donde cada ser fuera el autor de su propia historia sin necesidad de un guionista supremo.
Al activar el motor de la chispa para el salto final, Elian vio por un segundo la silueta de un casco verde reflejada en la visera de su propio equipo, un recordatorio de que la cacería eterna seguía allí afuera, asegurándose de que la puerta que ellos habían abierto nunca volviera a cerrarse por la fuerza. La humanidad acababa de recibir la invitación para la fiesta más grande de la eternidad, y el ruido de sus herramientas era la única música que el universo necesitaba para seguir girando hacia lo desconocido. La gran grieta empezó a cerrarse no por la fuerza, sino por la integración, transformando el miedo al vacío en una curiosidad infinita por lo que yacía más allá del horizonte de sucesos. Elian guardó sus planos y miró hacia el puente de mando, dándose cuenta de que el verdadero secreto de los arquitectos no era la energía infinita, sino la capacidad de dejar que la creación se fuera de sus manos para que otros pudieran arreglarla. La Confederación de los Reparadores inició el despliegue de los primeros puentes de identidad hacia las realidades espejo, marcando el comienzo de una era donde la soledad cósmica era una reliquia del pasado. El taller del universo estaba ahora lleno de voces de todas las formas y colores, y en el rincón más oscuro, un mecánico humano seguía ajustando una válvula de presión, consciente de que el mañana siempre necesitaría un poco más de trabajo manual para ser perfecto. La entrada al refugio de lo imposible no se sintió como un aterrizaje, sino como una colisión de recuerdos que nunca habían ocurrido. Elian ajustó los sensores del convertidor de resonancia, notando que el aire dentro del hangar de la nave planetaria olía a ozono y a la humedad de una tierra que solo existía en los sueños de los refugiados. Frente a ellos, la ciudad flotante no estaba hecha de metal o piedra, sino de fragmentos de líneas temporales descartadas, una arquitectura de arrepentimientos y victorias pírricas que vibraba con una luz blanca que no proyectaba sombras. Kia, al observar a los habitantes de este no lugar, sintió un escalofrío que no era físico. Eran humanos que no conocían el nombre del Guerrero Verde, que no habían sido salvados por portales Esmeralda, y que aún así, habían construido catedrales de ingenio en el centro mismo del olvido absoluto. Los coleccionistas de silencio aparecieron en el horizonte de la grieta como nubes de cristal líquido, moviéndose con una elegancia que resultaba ofensiva para cualquier ser que necesitara respirar para existir. Estos seres no buscaban la destrucción mediante el fuego, sino la petrificación del momento presente, una taxidermia cósmica que pretendía convertir la lucha de la Confederación en una estatua inerte de gloria pasada. Para ellos, el ruido de la reconstrucción y el caos de la innovación eran manchas en la pureza del vacío original. Elian comprendió que la única forma de combatir esta inercia no era con más potencia de fuego, sino con la introducción de una variable de error tan compleja que los coleccionistas no pudieran procesarla sin desintegrar su propia estructura lógica. Montgomery, trabajando desde el núcleo de la nave, formuló la paradoja de la estasis vibrante, demostrando que la vida solo es estable mientras sea capaz de cambiar de forma de manera impredecible. La confrontación en el puerto de Almas se convirtió en un festival de ruido organizado que desafiaba la quietud de los coleccionistas. En lugar de disparar ráfagas de plasma, la gran nave de la unidad empezó a transmitir la suma de todas las equivocaciones humanas. Los planos de máquinas que nunca funcionaron, las sinfonías inconclusas y los diarios de aquellos que murieron intentando alcanzar lo imposible. Este torrente de fracasos gloriosos actuó como un ácido corrosivo sobre la perfección de los coleccionistas, fracturando sus formas de cristal líquido y convirtiéndolas en una lluvia de colores desordenados que alimentaron las semillas de los nuevos mundos que empezaban a brotar en la grieta. Kia lideró una incursión hacia el centro de la nube de silencio, usando su estilete de coherencia para introducir un pulso de arritmia en el corazón de la nada, demostrando que un latido imperfecto es infinitamente más poderoso que un silencio impecable. Al final del encuentro, la grieta ya no era una frontera de miedo, sino un puerto de entrada para billones de posibilidades que los autores originales habían intentado borrar del registro histórico. Elian observó cómo los refugiados de las realidades espejo empezaban a colonizar los fragmentos de materia estabilizada, construyendo hogares que desafiaban la arquitectura convencional y cultivando esperanzas que no dependían de la aprobación de ninguna entidad divina. Se dio cuenta de que la labor de los reparadores era infinita porque la capacidad humana de crear problemas interesantes era infinita, y que esa era precisamente la cualidad que mantenía al multiverso a salvo del colapso estático. La gran nave de la unidad inició el despliegue de los primeros faros de identidad hacia las dimensiones profundas, marcando el camino para una expedición que ya no buscaba el origen, sino que celebraba el viaje perpetuo hacia lo desconocido. En el horizonte de la nueva creación, una señal de baja frecuencia volvió a parpadear en los radares de largo alcance de Elian. No era una advertencia de combate, sino un saludo rítmico que provenía de una región del espacio donde el tiempo se doblaba sobre sí mismo de formas no euclidianas. Kia se acercó al visor principal y notó que las estrellas en esa zona formaban un patrón que recordaba vagamente a un engranaje humano rústico, una firma visual de alguien que conoce el valor del trabajo manual.
Comprendieron que su éxito en la grieta había atraído la atención de los constructores de puentes, una facción de la primera estirpe que había estado observando en las sombras, esperando que alguien fuera capaz de convertir la furia del Slayer en la paciencia del arquitecto. La invitación estaba sobre la mesa, y el taller del universo se preparaba para su expansión más ambiciosa. La transición hacia el tiempo doblado se sintió como un escalofrío colectivo del alma, un momento en el que el orgullo de Argent dejó de ser una nave para convertirse en una aguja que tejía a través del tejido de múltiples eras. Elian observaba por el visor principal cómo las estrellas no solo se movían, sino que emitían ecos, estirándose en largas cintas de luz que representaban cada posición posible que habían ocupado en la historia. Los constructores de puentes no se manifestaron como entidades físicas, sino como estructuras colosales de un oro translúcido que emergían de las intersecciones de estas cintas temporales. Eran los arquitectos originales de los caminos entre mundos, pero incluso su geometría antigua estaba empezando a deshilacharse bajo el peso de una realidad que ya no seguía el guión de la perfección. Montgomery señaló desde el nexo de cálculo que las anclas temporales estaban fallando porque los constructores habían confiado en una simetría que ya no existía en un universo liberado por el caos humano. Los antiguos arquitectos intentaban construir puentes hacia un futuro perfectamente ordenado, mientras que la realidad que la humanidad había forjado era una explosión vibrante y desordenada de nuevas elecciones. Montgomery formuló la ley del refuerzo no lineal, demostrando que un puente entre dimensiones solo podría sostenerse si estaba anclado por el peso impredecible de una narrativa viva y en constante evolución. Kia permanecía en la terminal de estabilización, con su hoja de plata vibrando en armonía con el pulso esmeralda de la nave. No estaba luchando contra sombras esta vez, sino contra la arquitectura misma, cortando a través de las estructuras rígidas de los constructores para permitir que el ruido de la coalición se filtrara en los cimientos del tiempo. Notó que en cada pilar dorado de estos creadores antiguos había una marca tenue y chamuscada que recordaba la huella de una bota pesada, un signo de que el Slayer había pasado por aquí mucho tiempo atrás, no para destruir los puentes, sino para asegurarse de que permanecieran abiertos para quienes vinieran después de él. Esta revelación lo cambió todo. Los constructores de puentes no nos habían invitado como huéspedes, sino como la única tripulación capaz de realizar un mantenimiento de sistema profundo que llevaba eones de retraso. La crisis se agudizó cuando la estática de los intervalos comenzó a tomar forma, creando entidades de pura negación que buscaban colapsar el tiempo doblado en un solo punto muerto. Elian no buscó un arma. Tomó el control manual y comenzó a reprogramar los motores de la nave para que pulsaran con el ritmo de un corazón humano. Comprendió que los constructores de puentes estaban aterrorizados por el silencio que siguió a los autores de la nada, y necesitaban un latido para reiniciar el reloj cósmico. Al fusionar la tecnología del Imperio Tariano con la terquedad del remiendo humano, Elian creó un ancla temporal que no solo mantenía la nave en su lugar, sino que obligaba al tiempo a expandirse en una nueva dimensión de libertad creativa. A medida que el primer puente de luz se solidificaba, conectando el punto de origen con el corazón de la Vía Láctea, los constructores finalmente hablaron, no con palabras, sino con una oleada de conocimiento compartido que inundó las mentes de la tripulación. Revelaron que existía un sector más allá del tiempo doblado conocido como la Forja de las Finalidades, donde los últimos de los autores intentaban ocultar los planos originales del alma humana para evitar cualquier otro accidente del libre albedrío. La misión ya no consistía solo en arreglar el pasado o asegurar el presente, sino en reclamar la definición misma de lo que significa ser humano de manos de aquellos que intentaron convertirlo en una mera nota al pie de la existencia. La gran nave de la unidad aceleró hacia el puente recién formado, dejando atrás un rastro de luz ámbar y verde que actuaba como un faro para cada civilización perdida en el multiverso. Elian miró sus herramientas, notando que ya no eran solo metal y cable, sino artefactos de una especie que había negociado con éxito con los arquitectos de la realidad. En la distancia, la Forja de las Finalidades comenzó a asomar como un sol oscuro, y por primera vez, la coalición no se sentía como un grupo de supervivientes, sino como los dueños legítimos de un universo que finalmente estaban aprendiendo a mantener por sí mismos. El silencio había desaparecido, reemplazado por el rugido de 1.000.000 de voces listas para escribir su propio final, y en las sombras más profundas de la sala de máquinas, una sola chispa verde parpadeó como una promesa de que la cacería nunca terminaría mientras quedara un puente por construir. La Forja de las Finalidades se alzaba ante la gran nave de la unidad no como una estructura física, sino como un abismo de definiciones absolutas donde el primer suspiro de la conciencia había sido catalogado y archivado por los autores originales. Elian, con sus manos aún manchadas por el aceite de 1000 mundos y el sudor de la resistencia, comprendió que este era el taller donde se guardaba el plano maestro del alma humana, una versión pura y sin errores que los arquitectos del silencio pretendían restaurar para borrar milenios de libre albedrío y caos creativo.
Al entrar en el nexo de la forja, el aire dejó de ser oxígeno para convertirse en información pura, un flujo de datos que intentaba reescribir la identidad de cada tripulante, despojándolos de sus nombres y convirtiéndolos de nuevo en meras herramientas de una simulación perfecta. El mecánico, sin embargo, se aferró a su llave inglesa, que ahora vibraba con la frecuencia de todas las reparaciones imposibles que habían permitido a la galaxia llegar a este momento de desafío supremo. Los últimos autores, entidades de una geometría incolora y eterna, se manifestaron como muros de lógica impenetrable que intentaban sofocar la voluntad del equipo de reparación mediante la demostración matemática de que su existencia era un error estadístico. Montgomery, conectada al núcleo de la nave, respondió proyectando la suma de todos los actos de irracionalidad heroica, los sacrificios absurdos y las esperanzas infundadas que habían definido la historia humana. Comprendió que el plano maestro no era algo que debiera ser restaurado, sino algo que debía ser parcheado con la experiencia del dolor y la belleza de la imperfección. Montgomery formuló la ecuación de la voluntad irreducible, estableciendo que el valor de una conciencia es directamente proporcional a su capacidad de desafiar las leyes de su propio creador en nombre de la libertad. Kia avanzó por el pasillo central de la forja, su figura reflejándose en las paredes de cristal cuántico como una infinidad de guerreras que habían elegido dejar de ser armas para convertirse en escudos. Con cada paso, la executora sentía que los autores intentaban devolverla a su estado de autómata imperial, pero la marca del Slayer en su pecho actuaba como un disipador de coherencia que impedía cualquier intento de reprogramación externa. Al alcanzar el pedestal de la definición final, Kia no utilizó su fuerza para destruir el plano del alma, sino que lo expuso a la luz ámbar de la Alianza de Mundos Libres, permitiendo que las cicatrices de la historia se grabaran de forma permanente en la esencia de la vida. La perfección de los autores se fracturó ante el peso de una realidad que ya no aceptaba ser una simple nota al pie de página de un diseño divino. Elian se situó frente al panel de control de la realidad, y en lugar de introducir códigos de mando, aplicó la lógica del remiendo. Utilizó piezas de motores de salto desgastados y cristales de memoria de esclavos liberados para puentear el sistema de seguridad de la forja, convirtiendo el lugar donde se decidían los finales en el lugar donde se iniciaban las posibilidades infinitas. El mecánico no buscaba una victoria total que borrara a los autores, sino una integración que obligara a la estructura del universo a aceptar la variable de la improvisación humana como una constante física inamovible. En el momento en que el engranaje final de la forja giró bajo su presión, una señal de luz esmeralda recorrió cada rincón del multiverso, informando a todas las especies que el manual de usuario de la existencia ahora estaba siendo escrito por sus propios habitantes, con todas las erratas y aciertos que eso conllevaba. La forja de las finalidades empezó a transformarse, dejando de ser un sol oscuro para convertirse en un faro de creación compartida que ya no pertenecía a ninguna entidad suprema, sino a la Confederación de los Reparadores. Los autores, privados de su control absoluto, se retiraron hacia las sombras de las dimensiones profundas, dándose cuenta de que la humanidad no era un fallo en el sistema, sino el sistema operativo definitivo que habían estado buscando sin saberlo. Elian y Kia regresaron al puente de la gran nave de la unidad, observando cómo los puentes de luz sólida se estabilizaban a través del tiempo doblado, permitiendo que la galaxia entera se convirtiera en un inmenso taller interconectado donde nadie volvería a ser silenciado por falta de una herramienta o una voz. El final de la historia no fue una quietud perfecta, sino el inicio de una era de mantenimiento constante y expansión creativa. Kaelen, desde su puesto en la Embajada Multiversal, reportó que el ruido de la vida estaba empezando a generar nuevas formas de inteligencia en los sectores que antes estaban muertos, especies que nacían con la terquedad humana grabada en su código genético. Elian guardó su llave inglesa en su cinturón de herramientas, notando que el metal ahora tenía un brillo que no se apagaba ni siquiera en la oscuridad total del vacío. La verdadera frontera ya no era el espacio ni el tiempo, sino la capacidad de seguir arreglando el mañana sin importar cuántas piezas se rompieran en el camino, sabiendo que en algún lugar de la periferia, una presencia verde seguía vigilando las sombras para que el taller nunca tuviera que cerrar por miedo. Mientras la nave planetaria ponía rumbo de regreso hacia la Tierra, una nueva señal de energía desconocida empezó a parpadear en los radares de largo alcance. No era una amenaza, sino un eco rítmico que procedía de un multiverso vecino que parecía estar experimentando su propia liberación. Elian y Kia compartieron una mirada de entendimiento, sabiendo que su labor como los primeros mecánicos de la eternidad apenas estaba saliendo de su fase de entrenamiento. El universo era un motor inmenso que finalmente había aprendido a cantar, y la humanidad estaba lista para dirigir la orquesta con una mano en el volante y la otra en la caja de herramientas. La cacería había terminado, pero la construcción de un futuro sin límites acababa de recibir su primer gran impulso, y el estruendo de la libertad era el único sonido que importaba ahora. Gracias por acompañarme en esta historia.
Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.